Georgette Philippard, una mujer leal más allá de la muerte. Georgette Philippard fue una mujer valiente, amorosa, con un gran sentido de justicia y compromiso a César Vallejo y sus obras. Una mujer única de admiración. Georgette Philippard fue una escritora y poeta francesa, esposa de César Vallejo, poeta peruano nacido en Santiago de Chuco. Conservó abnegadamente todos sus manuscritos, salvándolos de una segunda desaparición durante los años de ocupación en Alemania-París. Luchó durante el resto de su vida por difundir el legado vallejiano. De no ser por su fervorosa dedicación, la obra literaria de César Vallejo no tendría la misma difusión mundial que tiene el ahora reconocido poeta universal. Solo sería una figura más de la literatura peruana. Esta es la vida de una mujer que amó incondicionalmente, quien fue la parte fundamental de César Vallejo. Georgette Marie Philippard Travers, o Georgette Vallejo, nació en París el 7 de enero de 1908. Sus padres fueron Alexandre Philippard y Marie Travers, los cuales nunca vivieron juntos ni se casaron. Georgette llevó el apellido de su abuelo materno, Georgette Travers, porque no conoció a su padre, quien se alistó en el ejército francés en el año 1906 y muere a sus 32 años después de ser herido en la batalla de Marne en la Primera Guerra Mundial, cuando Georgette solamente tenía 6 años de edad. A partir de 1912, madre e hija viven en la 19 de Rue Morial, pero en 1914 se encontraban como refugiadas de guerra en Saint-Christophe-de-Bois, cerca de Vitre. Su madre, el 8 de noviembre de 1915, a sus 19 años, reconoce a Georgette como su hija, debido a que era menor de edad cuando lo concibió. Asimismo, el 14 de octubre de 1917, por el juzgamiento del Tribunal Civil, fue reconocida como hija por su progenitor, Alexandre Philippard, a partir de una carta que dejó el agonizante padre. Georgette afirmaba sobre esta época lo siguiente: fue una infancia atormentada, yo era muy bruta, no estaba preparada para la vida, leía cosas insustanciales, y es así como Georgette vivió su infancia. A los 11 años, Georgette Philippard fue al colegio. Como todo adolescente, soñaba con su príncipe encantado. La mitad de los docentes le consideraban inteligente y la otra mitad como una retrasada mental. Georgette dibujó el perfil de su futuro príncipe encantado, y ese príncipe tenía 35 años. Era sudamericano y poeta. El perfil era exactamente el de Vallejo, y si usted hubiera visto a aquella muchacha soñando con un poeta, hubiera dado la razón a la mitad de los profesores que le consideraban como una retrasada mental. Georgette creía en los sueños y en la predestinación. En diversas ocasiones manifestó gran curiosidad por conocer su porvenir, recurriendo a echadores de la suerte. Luego viaja a París a trabajar en el oficio de costurera con su madre, quien junto con Madame Birot y Madame Lambing constituían el llamado Grupo Real, pues diseñaban exclusivamente los vestidos para las reinas de Europa. Georgette Philippard realiza sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Sévigné de Vitré, de la Inspección Académica de Rennes, que culmina en el año 1922. Posterior, viaja a Londres para proseguir su formación académica. Es allí donde vive los días más felices de su vida. Realiza estudios de violonchelo y guitarra,
que eran sus instrumentos más preciados. De vuelta en París, en 1924, continúa sus estudios por la noche, recibiendo cursos de música y español. La historia de amor de Georgette y César Vallejo nació en silencio, entre miradas cómplices de una ventana a la otra. Ella era una joven costurera de 18 años, con estudios en Londres, y él un poeta peruano que vivía en la ciudad de la luz desde 1923. El matrimonio duró 10 años, pero su gran amor perduró hasta la muerte de Georgette, que fue en 1979 en Lima, alejada de su París natal. Georgette conoce a Vallejo cuando tenía 18 años, en mayo de 1926, cuando Vallejo tenía una relación con Henriette Maisset. Es cuando Georgette se entera de la existencia de Vallejo. Se conocieron de una manera muy curiosa, hasta ridícula. Georgette vivía en la casa de enfrente contra la luz tamizada de una pantalla roja. De muy mal gusto, veía a unas personas discutir gesticulando. Era el invierno y las ventanas estaban cerradas. Y le decía a su madre, conmovida por los vecinos de enfrente: «Mamá, son sordomudos». Cuando llega la primavera, fue un domingo. Georgette estaba sola y se asomó a la ventana y lo vio, gesticulando como siempre lo hacía Vallejo. También logró escuchar su voz y le dijo a su mamá: «El vecino del frente habla». Y así comenzó todo, y su atención de Georgette hacia Vallejo. Luego Vallejo le invita a la madre de Georgette a tomar un café, siendo que la madre se opone a la relación de ambos. Recién Vallejo le invita a salir a Georgette cuando su mamá fallece, y ahí es donde le dice para que vivan juntos. Ella en ningún momento dudó de vivir con él. Después de 6 años de convivencia y viajes juntos, como si se tratara de una luna de miel anticipada, ellos por fin se casan. Se casan por civil el 11 de octubre de 1934 a las 11:15 de la mañana en la municipalidad del distrito 15 de París. Fueron testigos de su matrimonio don Ismael González de la Serna, pintor granadino, amigo de Federico García Lorca, y su esposa Susan Putois. La pareja de esposos vivía por entonces en el número 41 del Boulevard Garibaldi. Posteriormente se trasladaron al Hotel Dumainet en 1936. En 1951, Georgette viajó al Perú tras las huellas de Vallejo. Llegó al puerto del Callao un domingo 6 de mayo de 1951 y es recibido por Raúl Porras Barnechea, Sebastián Salazar Bondy, entre otros. Un año después, el 4 de octubre de 1952, emprende la soñada travesía y viaja a Santiago de Chuco para conocer la tierra que tanto añoraba el poeta. El 5 de diciembre de 1958, ante los intentos de repatriación de los restos del poeta, dictamina: «Yo, Georgette Philippart, viuda de César Vallejo, me opongo formalmente, bajo cualquier pretexto que sea, la apertura de mi fosa, donde reposan los restos de mi esposo, señor César Vallejo. Esta tumba me pertenece y nadie puede abrirla en mi ausencia y sin mi autorización». En abril de 1964, Georgette publicó en Lima su obra poética, Másquez de Chaos, Máscara de Cal, a través de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Está dedicada a Vallejo y su madre. Georgette declaró: «Poemas bien modestos, 30 están dedicados a Vallejo». En 1967 colabora arduamente con el libro César Vallejo en idioma francés, con la presentación de Américo Ferrari, y escribió la biografía y seleccionó poemas. También publicó Poemas Humanos, edición parisina, en 1939 con el apoyo de Raúl Porras Barrenechea. En Lima, Georgette empezó una incesante lucha por hacer respetar la vida y la obra de Vallejo. Su celo al respecto es muchas veces incomprendido. Su mal carácter y sus arrebatos hizo que se la considerara como una persona intratable. Rechaza con dignidad el ofrecimiento del conocido editor Juan Mejía Vaca, quien le propuso 30.000 soles por toda la producción de Vallejo.
Critica la actitud del poeta español Juan Larrea, autoproclamado vallejista o estudioso de Vallejo, quien en 1957 visitó Lima. Georgette pasó sus últimos días en una silla de madera. Su rutina transcurría del hospital militar a su casa, ida y vuelta, sin dinero y sin silla de ruedas. Cuando se desplomaba, la volvían a sentar. Cuando se desmoronaba, recogían sus pedazos. Ella solo podía insultar y maldecir en francés y repetir como una súplica, un conjuro, el nombre de quien la había confinado a ese destino peruano y miserable. El 3 de diciembre de 1984, Georgette fue internada en la clínica Maison de Santé. Entra en coma a las 5 de la tarde. Tenía paralizado medio cuerpo y sufría complicaciones respiratorias, renales y edema pulmonar. Sus últimas horas las pasó bajo una carpa de oxígeno. Falleció en la madrugada del 4 de diciembre. Georgette de Vallejo fue la encargada de difundir las obras del Bate tras su muerte, entre ellas poemas humanos, novelas y cuentos completos, que incluyen famosos relatos como El Tungsteno y Fabla Salvaje. Además del trabajo editorial, Georgette también publicó 3 obras: Máscara de Cal, apuntes biográficos sobre poemas en prosa y poemas humanos, y Allá ellos, allá ellos, allá ellos. Muchos de esos versos, 30 en total, fueron dedicados a Vallejo. Se observa que Georgette Maria Philippard Travers nació en París en 1908. Se conoció con César Vallejo en 1926. Fue su compañera en la etapa europea del poeta. Hizo el camino inverso del poeta, sobrevivió y murió en Lima en 1984. Fue guardiana fiel de sus manuscritos. Los salvó durante la ocupación alemana de París y se dedicó a difundir su legado. Considerada cancerbera del cuerpo de César Vallejo, obediente a la voluntad de Vallejo, le cedió su tumba de Montreuil. Se opuso con firmeza al intento de repatriación de sus restos 20 años después, y en abril de 1970 trasladó la tumba de Vallejo al cementerio de Montparnasse, donde grabó su epitafio final: "He nevado tanto para que duermas". Es por ello que reconocemos a Georgette como la mujer que defendió el honor y la dignidad de nuestro más grande poeta. No olvidemos además que gracias a su fidelidad, vehemencia y valentía a toda prueba, se pudo conservar la producción literaria de César Vallejo. El amor es un sentimiento que se brinda sin esperar nada a cambio. Es aquel que busca la felicidad de la pareja en una entrega total. Esta clase de amor se profesaron César y Georgette. Fue un amor que derribó estatus sociales, económicos, intelectuales y xenofobias raciales, ideológicas y políticas. Como dijo De Negri en el año 2008, en una entrevista precisamente en el marco de la publicación original de su libro, defiende la idea de que sin Georgette no hay Vallejo, y podríamos afirmar que sin Vallejo tampoco Georgette, puesto que fueron el complemento perfecto a pesar de la diferencia de edad. ¿Qué le debemos a Georgette? A Georgette Mary Philippard Travers le debemos el legado y reconocimiento de César Abraham Vallejo Mendoza. Tras su muerte, dedicó todos sus esfuerzos para lograr que la producción literaria del poeta peruano se convirtiera en un bien universal. Georgette cuidó los manuscritos de su esposo con temple de guardián, como una mujer empoderada,
un ejemplo para cada una de nosotras, como dice Pachas en el año 2008 en su libro Georgette. Vallejo al fin de la batalla, una mujer realmente paradigmática, a quien le debemos el conocer al más increíble de los poetas, que al igual que ella, los dos se fueron sin aspavientos, dejando pendiente el reconocimiento de cada uno de los peruanos. Tú mi vida, tú mi dolor. Toda mujer eternamente mece a un niño. He nevado tanto para que duermas y llorado hasta disolver tu ataúd.